Buenos días, familia. Hoy continuamos hablando en el libro de Mateo acerca de las parábolas de Jesús. Y hoy el Señor nos va a presentar dos parábolas que son bastante afines en lo que Él nos quiere decir. Recordemos que el Señor ya nos ha enseñado la parábola del sembrador y la parábola de la cizaña y el trigo. Ahora el Señor nos va a hablar en Mateo capítulo 13, verso 31 en adelante, la parábola de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura. Veamos entonces, dice, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Ok, una vez más entonces el Señor nos está mostrando estas parábolas y comparando el reino de los cielos, ¿no? Recordemos que Jesús había dicho que a ustedes se les ha concedido el conocer los misterios del reino de los cielos, ¿no? Y esto es parte del poder conocer esos misterios del reino de los cielos, ¿no? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cómo es que Dios nos muestra que funciona el reino de los cielos? Y una vez más el Señor está comparando el reino de los cielos con estas historias, ¿no? En el verso 31 dice, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante a esto. ¿Es semejante a qué? Dice, es semejante al grano de mostaza. Ok, entonces el Señor está comparando y está diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. La pregunta que nos hacemos inmediatamente es, ¿por qué el Señor dice que es semejante? ¿En qué es la semejanza al grano de mostaza? El Señor mismo nos contesta en el relato de la parábola. Dice, un hombre tomó y sembró en su campo el grano de mostaza, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Ok, pero alguien dirá entonces cuando escuche esta historia, pero eso es falso. El grano de mostaza no es la más pequeña de las semillas. Correcto, hay algunas semillas de diferentes plantas que son más pequeñas que el grano de mostaza, como las semillas de las orquídeas, las semillas del algodón, del tabaco, ¿no? Y etcétera. Pero recordemos que el Señor no nos está dando una clase de botánica. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? Está mostrando y está diciendo que está hablando de la semilla de mostaza. Y en los tiempos de Jesús, en ese lugar, en Palestina, la semilla de mostaza era dentro de las hortalizas la semilla más pequeña conocida en ese tiempo. Entonces no es que el Señor esté equivocándose o tuvo un error de apreciación en cuanto a eso, no, sino que en ese tiempo, para ese auditorio, la semilla de mostaza era la semilla de las hortalizas más pequeñas que ellos conocían. ¿Ok? Recordemos que el Señor está hablando de un hecho que ellos conocen, que para ellos es algo simple. No tienen que estudiar, no tienen que ir más allá, sino ellos conocen la semilla de mostaza y eso es lo que ellos conocían, como la semilla más pequeña que ellos conocían en su entorno. ¿Ok? Luego alguien puede decir, pero también se equivoca cuando dice que crece como un árbol, porque la semilla de mostaza no crece como un árbol. Ok, correcto también. Pero sin embargo hay diferentes variedades de semillas de mostaza, ¿no? Muchas variedades de mostaza crecen como arbustos, pero se ha visto que alguna variedad especial de mostaza negra crece en esa región, en Palestina, hasta llegar a unos 3-4 metros de alto. Y en determinadas épocas del año sus ramas se hacen mucho más gruesas, asemejando a las ramas de un
árbol donde las aves podrían hacer sus nidos. Ok, entonces no es que el Señor se esté equivocando otra vez en la afirmación, sino que está mostrándoles lo que para ellos es común, lo que ellos normalmente veían que pasaba con la semilla de mostaza. Ok, entonces, quitando esos argumentos, ¿no? Nos concentramos entonces en el significado. Y el significado es simple. El Señor decía, el reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza. ¿En qué es semejante? En que cuando es sembrada la semilla de mostaza, la más pequeña de las hortalizas, dice, cuando ha crecido, se hace un árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen sus nidos en ella. Entonces, la idea de la parábola, ¿cuáles son? La idea de este relato es que la semilla más pequeña puede desarrollarse hasta hacerse una planta muy grande. Y probablemente los discípulos comprendieron al instante que estaba hablando Jesús del reino de los cielos, que comenzaba de una manera muy pequeña, aparentemente inclusive insignificante, pero que un día se convertiría en un árbol muy grande. Y eso es justamente lo que el Señor está queriendo decir, o es la idea central de la parábola, que el reino de los cielos comenzaría como algo muy pequeño, pero que después crecería y se haría muy grande y sería de bendición y de reposo, porque el nido habla de seguridad, de reposo, ¿no? Y habla de que muchas naciones, muchas personas, inclusive muchas naciones encontrarán bendición, reposo, seguridad en sus ramas. ¿En las ramas de qué? En las ramas del reino de los cielos. Ahora, inmediatamente el Señor dice otra parábola. Dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Una pequeña cantidad de levadura es echada en 3 medidas de harina y dice que después de un tiempo todo fue leudado, todo fue fermentado. Y esto es lo que pasa justamente con la levadura. Cuando ponemos levadura en una determinada medida de harina, entonces esta permite que se fermente toda la harina y empieza a crecer el preparado. Y esto era también bastante común para ellos, porque parte de la alimentación principal que tenían los judíos era el pan. Entonces ellos sabían hacer pan hacían en sus casas constantemente, y ellos sabían que poner un poco de levadura en la harina iba a hacer fermentar toda la harina. Entonces Jesús nuevamente está contándoles de un hecho que ellos conocían de manera natural, que ellos lo conocían muy bien. El hecho de que alguien ponga un poco de levadura en la masa y que toda la masa finalmente se fermente. Es más, se dice que una muchacha judía, cuando se casaba, uno de los regalos más apreciados era de la madre era darle un pedazo o un poco de harina fermentada con levadura, de tal manera que a partir de ese regalo la novia al día siguiente podría hacer pan. ¿De qué manera? Retiraba esa masa que estaba con levadura y la ponía en otra masa, en otra cantidad de masa, y esta masa se fermentaba y así podía continuar haciendo sus panes. Este obsequio significaba que o representaba que el amor y la felicidad del hogar en el que se crió y que ahora estaba llevándola al hogar que ella estaba formando. Pero ¿cuál es la idea principal entonces de esta parábola? Igual, el reino de Dios, el reino de los cielos, porque recuerden que Jesús mismo dijo, el reino de los cielos es semejante a esto. ¿En qué? En que, aunque parezca muy pequeño, aunque parezca escondido, pero su influencia va a ser grande finalmente. Finalmente va a influenciar grandemente en las personas que están alrededor o en la población mundial inclusive.
Estas dos historias entonces son fáciles de entender, pero debemos preguntarnos, como lo hemos dicho, ¿cuál es el contexto de esta parábola? ¿Por qué enseñó Jesús esta parábola? Y tal vez lo más importante, ¿qué pregunta estaría respondiendo estas parábolas? Entonces vamos al contexto. Y ya sabemos, el contexto es el mismo que las parábolas anteriores. El contexto es todo el capítulo 12 de Mateo. Es un grupo, Jesús está enseñando, está predicando, está haciendo milagros, y hay un grupo de hombres, los escribas, los fariseos, que están haciendo resistencia al Señor, no le creen, están hablando mal de Él. En otras palabras, Jesús está teniendo oposición a su ministerio. Hay una oposición terrible de los escribas, de los fariseos, a sus enseñanzas. Ahora, recordemos que Jesús también, dentro del contexto, ya enseñó la parábola del sembrador y la parábola de la cizaña. Es decir, Jesús ya había enseñado también que ante esta oposición, que no se preocupen, porque mientras se siembra la semilla, iba a haber suelos que iban a reaccionar así, suelos que iban a ser duros, como ese camino duro. Cuando la semilla cae en el camino duro, iban a ser así como ellos, así como se iba a encontrar también otros tipos de corazones que iban a recibir la palabra, pero que después, producto de la persecución, del sufrimiento mismo por el seguir a Jesús, ellos se iban a ir, o otros que también recibían la palabra, pero no tener raíces fuertes en el Señor, también se iban a ir. Pero iba a haber un grupo que sí iba a escuchar la palabra de Dios. Jesús también había enseñado ante la pregunta, si entonces va a haber un grupo que va a rechazar totalmente la palabra, ¿por qué el Señor no los elimina? ¿Por qué el Señor había enseñado? Porque la cizaña iba a crecer junto con el trigo. ¿Para qué? Para no destruir el trigo. Porque muchas de esa cizaña en el futuro podrían convertirse también en trigo. Entonces, por amor a ese trigo, por amor a esas futuras personas, el Señor no destruiría a los que están haciendo oposición. Pero inmediatamente vendría otra pregunta. Entonces, si cuando nosotros vamos y predicamos, solo un grupo está escuchando atentamente la palabra de Dios, y es más, se levanta una oposición fuerte al evangelio, la cizaña va a crecer junto con el trigo. Mientras va creciendo la palabra, también va creciendo la maldad en el mundo, alrededor de donde estamos. Entonces, ¿cómo es que vamos a hacer crecer el reino? ¿Qué método vamos a usar? ¿Cómo es que vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a influenciar en las personas para que el reino pueda crecer, ¿no? Entonces viene esa pregunta, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo vamos nosotros a hacerlo? ¿Cómo, Jesús, es que tú lo vas a hacer? ¿Cómo instauramos ese reino del que hablas? Y Jesús justamente responde esas preguntas con estas dos parábolas. Es como si el Señor estuviese diciendo, no se preocupen por ello, porque el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza, muy pequeña en su inicio, muy insignificante en su inicio, pero seguirá creciendo hasta que se convierta en un árbol cuyas ramas den bendición a todo el mundo. Y entonces, ¿cómo conquistaremos los corazones de las personas? A ustedes solo les toca, ¿qué? Sembrar la semilla. El Padre se encargará de labrar los corazones, de labrar esos corazones que estén listos para la palabra. A nosotros nos toca, ¿qué? Sembrar la semilla de la palabra, sembrar esas semillas de mostazas que es tan poderosa. Esa semilla, la palabra de Dios, que como levadura, dice, en la masa, pónganle un poco y verán cómo la masa comienza a ser influenciada, cómo comienza a fermentarse.
En otras palabras, estaba diciendo, ustedes no se preocupen por ninguna estrategia, no se preocupen por ello. Ustedes solo deben, ¿qué? Predicar la palabra. Deben estar, ¿qué? Sembrando la semilla. Y esta influenciará en la vida de las personas y en la vida de las sociedades. Y el Señor siempre usó este principio. Dios pudo haber cambiado las cosas de una manera sobrenaturalmente y de una manera veloz, rápida, tal vez como pueda estar en nuestro pensamiento. Pero no, Dios no lo hizo así. Dios siempre usó este mismo principio. Comienzos pequeños y para encontrar luego grandes árboles. El pueblo de Israel comenzó con una semilla pequeña, insignificante. ¿En quién? En Abraham. Abraham, un hombre de edad avanzada que inclusive no tenía descendencia y que tenía ya problemas de que no iban a poder tener hijos, ¿no? Problemas de esterilidad. Sin embargo, Dios usó esta semilla que alguien podría decir, ¿cómo va a poder hacer un pueblo de un hombre ya de edad avanzada que no tiene hijos y que son estériles conjuntamente con su esposa? Pero Dios usó a este hombre y Dios usó a esta familia. ¿Para qué? Para hacer su pueblo. Y lo vemos. Un comienzo pequeño, aún Abraham mismo al inicio le costaba entender, tuvo solo un hijo, Isaac, pero de su descendencia se formó todo un pueblo grande, el pueblo de Israel, que perdura aún hasta el día de hoy. Así comenzó, comienzos pequeños y se convierte en un árbol grande. ¿Cómo comenzó la obra de Jesús? Jesús vino a instaurar su reino como un rey todopoderoso con toda su corte. No. ¿Cómo vino? Como un bebé. Como un bebé que nadie le podría dar atención. Como un bebé insignificante, como un bebé humilde, inclusive en un pueblo humilde en Belén de Judá, en un pueblo apartado, criado en Nazaret, ¿no? De la cual inclusive decían de Nazaret puede venir algo bueno. Entonces de ese pequeño, de eso que aparentemente parecía algo insignificante, el Señor creció, el Señor se formó, su ministerio comenzó y después de su muerte y resurrección, el Señor se hizo Señor justamente de toda la humanidad y fue exaltado hasta lo sumo y teniendo el nombre que es sobre todo nombre. Comienzos pequeños y luego un gran árbol. ¿Cómo comenzó la iglesia? ¿Cómo lo hizo Jesús? Con 12 hombres que también parecían insignificantes. 12 hombres con defectos como todos, no tenían mayores características especiales, considerados inclusive por su sociedad, por las sociedades entonces, como hombres corrientes, como hombres vulgares, pero Dios usó esta semilla y la hizo crecer y fue de influencia en toda su sociedad, porque el Señor le encanta ese principio y por eso Pablo nos escribe en 1 Corintios 1:25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Por qué escoge Dios? ¿Por qué escoge así Dios? ¿Por qué hace Dios las cosas así? Como Pablo mismo dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Cuando una persona comienza con algo grande y tiene y efectivamente tiene logros por eso grande que comenzó, puede jactarse. Puede pensar, bueno, es por mi esfuerzo, es por lo que yo hago. Pero cuando tiene comienzos pequeños, cuando comienza de pequeño y a veces uno no sabe ni cómo se logró hacerlo,
Solo podemos dar gracias a Dios porque comenzó en lo pequeño, comenzó en lo escondido. Ni siquiera lo vimos cómo estaba creciendo, pero estaba creciendo ahí. Y entonces ahí le damos nosotros gloria a Dios. En Hechos, para estos apóstoles que comenzaron a predicar el evangelio a todos lados, en Hechos 17:16 dijeron de estos que trastornan el mundo. Ellos sentían, los hombres sentían que la palabra de Dios predicada por estos 12 hombres y otros más estaban trastornando al mundo. Era como esa levadura que estaban poniendo en el mundo y que esta levadura estaba influenciando a todo el mundo, estaba influenciando por todos lados. Y es cierto, en ese tiempo recordemos que la mujer estaba hecha de lado, había esclavitud, no había derechos para los niños y obviamente el evangelio comenzó a penetrar en el corazón de las personas, haciéndonos ver a todos como creación de Dios e iguales delante de Dios. Todo el Antiguo y el Antiguo Testamento daba un lugar especial a la mujer y muchas de las normas eran para proteger a la mujer. En el Nuevo Testamento, al ponernos a todos, los hombres, mujeres, niños, iguales delante de Dios, con funciones diferentes, pero iguales delante de Dios, entonces empezó a romperse muchas de las ideas que se tenían en ese entonces. Y el Señor, el Evangelio, empezó justamente a trastornar el mundo, las ideas de amor, las ideas de perdón, las ideas de paz, las ideas de igualdad, comenzaron a trastornar el mundo. Y parte de lo que vemos hoy, parte de las ideas, parte del desarrollo se debe justamente a la influencia del Evangelio en el mundo. Pero volvamos entonces a lo que hacía Pablo, por ejemplo. Pablo está viajando ahora. Pablo igual, ¿no? Un hombre que perseguía a los cristianos. El peor de los pecadores, como él mismo se califica, ¿no? A alguien que podría mirarlo y podría decir, no, que va a ser creyente si está persiguiendo a los cristianos. Pero sin embargo Dios usó a este hombre y llevó la semilla del evangelio también a diferentes lugares. Y cuando él estuvo en la ciudad de Éfeso, miren en Hechos capítulo 19, verso 8, miren lo que nos cuenta el evangelio. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino. Dice, él entró a la sinagoga, él no habló, no dijo ya se convierten y se convirtieron, no. Dice que él estuvo hablando, dice con valentía, por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino. Él estaba predicando la palabra de Dios, dice, por 3 meses, discutiendo porque habían personas que le pedían explicaciones de lo que él estaba hablando. Y él estaba persuadiendo, haciéndoles ver el reino, haciéndoles ver acerca de Cristo. Pero pasaría lo que el Señor dijo. Cuando se predica la palabra, cuando se siembra la semilla, algunas semillas van a caer en corazones duros. Y estos corazones duros se convertirán en esas cizañas que finalmente querrán obstruir el reino de los cielos. Y miren qué es lo que pasó, dice el verso 9. Pero endureciéndose algunos y no creyeron, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. ¿Qué es lo que pasó cuando estaba Pablo aquí en Éfeso? Comenzó un comienzo pequeño. Comenzó hablando en las sinagogas. Comenzó, dice, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de los cielos. ¿Por qué Pablo a la semana no se fue y buscó otro lugar? Porque él sabía que el reino de los cielos comienza así, comienza de una manera insignificante, comienza como algo que no ves, comienza como algo que puede ser despreciado inclusive a los ojos humanos.
Pero él está sembrando la semilla, por 2-3 meses, discutiendo, persuadiendo acerca del reino. Finalmente, después de esos 3 meses, la cizaña comienza a salir. Se comienza a ver oposición ahí. Inclusive están maldiciendo, dice, a los del camino. ¿Qué hace Pablo? Como también el Señor enseñó, no va a echar perlas a los cerdos. Ok, no quieren conocer nada del camino. Él coge a los que sí quieren escuchar, a los que sí quieren conocer más del Señor, a los discípulos. ¿Y qué hizo? Dice, él continuó discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. ¿Qué hizo Pablo? Siguió sembrando la semilla. ¿Por qué? Porque esa semilla dio un fruto. ¿Y cuál fue ese fruto? Porque después de 2 años que él estuvo sembrando ahí la semilla, muchos comenzaron no solo a convertirse al Señor, sino a hacerse hombres y mujeres fuertes en el Señor, y que comenzaron también a llevar la semilla a otros sitios. De manera, dice, que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor, porque a través de ellos comenzaron a llevar esa semilla. Pablo, en su carta a los colosenses, por ejemplo, cuando inicia, él saluda a la iglesia de Colosas, saluda a la iglesia de Laodicea, dando a entender que él no conoce a estas iglesias. Entonces, ¿quién fundó estas iglesias? Aparentemente es Epafras, ¿no? Del cual menciona Pablo en su carta. ¿Y de dónde salió Epafras? Probablemente de este lugar en donde estaban hablando, donde Pablo estaba discutiendo aquí en esta escuela de uno llamado Tirano, ¿no? Sale Epafras y sale a llevar el evangelio, a sembrar la semilla a otros lugares. ¿Ok? Entonces, las semillas pequeñas darán árboles grandes. La levadura fermenta finalmente toda la masa. Y el evangelio se expandió, y aunque no todos lo recibieron y no todos lo reciben en el mundo, sin embargo el mundo ha sido influenciado por él. Para el día de hoy, el evangelio se sigue oyendo. Cada semana personas se convierten al Señor. Cada tiempo se abren nuevas iglesias en diferentes lugares. Y muchas personas son influenciadas y siguen siendo transformadas por el poder del evangelio. A pesar que la cizaña sigue creciendo, a pesar que la maldad pueda seguir creciendo y pueda seguir rechazando al evangelio, sin embargo, el trigo también sigue creciendo en los corazones de las personas, como una semilla de mostaza, con un inicio muy pequeño, muy insignificante, pero que comienza a crecer en la vida de las personas. ¿Cómo creció el evangelio en nosotros? Alguien sembró la semilla de la misma manera. Otros la regaron y su influencia fue creciendo poco a poco en nuestras vidas y transformando nuestros pensamientos, transformando nuestros deseos, transformando nuestras voluntades. Y no solo eso, sino influenciando también a las personas que nos rodean. Jesús dijo que somos nosotros la luz del mundo. Por tanto, nosotros, si somos luz del mundo, nos está hablando que nosotros influenciamos a las personas. Pero no influenciamos con nuestras vidas, influenciamos a través de la obra de la palabra de Dios en nuestras vidas, y a través también de la palabra de Dios que nosotros podemos hablar a otras personas. En 1 Corintios 7:14 nos dice Pablo, ¿no? Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Dice que el marido incrédulo, así como el marido incrédulo es santificado en la mujer, también de la misma manera el mundo, nuestros vecinos son santificados, son bendecidos por la presencia de alguien que conoce la palabra de Dios. Porque cuando nosotros actuamos conforme a la palabra de Dios en nuestra casa y vamos creciendo, esa influencia va llegando a nuestra esposa, a nuestros hijos, y ellos se van a sentir también bendecidos de la forma como actuamos.
y los vecinos, nuestros compañeros de trabajo también van a comenzar a sentir esa bendición. ¿Producto de qué? Producto de nuestro actuar, producto de nuestro obrar, producto de que la semilla de mostaza comenzó a crecer en nosotros. Producto que la levadura comenzó a crecer en nosotros y comenzó a influenciar a todo nuestro alrededor. El reino de los cielos nace entonces, y eso es lo que el Señor les quería decir, nace de una manera oculta, misteriosa, ¿no? Uno siembra la semilla, pero no ve cuando crece, no ve cuando está echando raíces, y nadie puede ver, solo el Señor sabe. Por eso es que el reino de los cielos comienza así. Un sermón, una palabra de ánimo, una canción, puede ir sembrándose en nuestro corazón y nosotros ni sabemos qué es lo que está pasando con esa semilla. No sabemos si es un poco de levadura que está creciendo en nuestro interior, no lo sabemos. Por eso es que seguimos, compartiendo la palabra de Dios, seguimos predicando, seguimos anunciando, seguimos alabando al Señor. Porque el reino de los cielos comienza de algo pequeño, pero va creciendo poco a poco, palabra por palabra, de gloria en gloria, y nuestras vidas comienzan a ser transformadas. ¿Por qué seguimos predicando los domingos en la iglesia? ¿Por qué seguimos hablando acerca del Señor cada vez que nos reunimos? Porque esa semilla va a seguir creciendo, esa levadura va a seguir creciendo en nuestros corazones, va a seguir influenciando nuestras vidas para ser transformados por el Señor. Algunas plantas crecen más rápidas. Algunas plantas son un poco más lentas de repente en su crecimiento. Y eso es también lo que al final el Señor nos dice, ¿no? Porque no sabemos esa semilla de mostaza cuánto tiempo va a tardar. No sabemos cómo está creciendo ahí por dentro. Lo vamos viendo de repente una plantita, vamos viendo una planta fuerte posteriormente que va creciendo, pero no sabemos qué es lo que pasa. Solo a nosotros nos toca sembrar la semilla. Y así es el Evangelio en nuestros corazones. Así es el Evangelio hoy en nuestras vidas inclusive. Día a día, cuando leemos su palabra, cuando estamos en oración delante de Dios, cuando escuchamos las prédicas, cuando escuchamos en nuestras reuniones en casa la palabra de Dios. Esa palabra de Dios va obrando en nuestros corazones, va obrando en nuestras vidas y va generando cambios que ni siquiera aún a veces nosotros lo entendemos, cambios que ni siquiera aún nosotros podemos conocer. Pero está obrando esos cambios, está obrando en nuestras vidas de manera silenciosa, de manera que nosotros vemos. Si tú has tenido la experiencia de sembrar una planta y ya ves la planta un poco crecida y te pones a mirar la planta, pareciera que no pasa nada. Te pones ahí a mirar la planta y te pones a chequear de repente por horas, cada hora te pones a ver y pareciera que no pasa nada. Pero date la vuelta en 3-4 días, vas a ver que esa planta cambió, que algunas hojas crecieron, que tal vez cambió el tamaño, que salió otra ramita. Porque así es el crecimiento en una planta. Por eso es que el Señor dice el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza. El reino de los cielos no se caracteriza por ser algo grande, sino se caracteriza por algo que crece en nuestros corazones, algo que crece en nuestras vidas, algo que crece en santidad, algo que crece en la obra de Dios. Y Dios inclusive puede haber venido desde un principio, transformándonos, porque Él tendría el poder de transformarnos totalmente, cambiarnos totalmente de una. Él podría haber venido y transformarnos, hacernos nuevos de una, como Él quisiera que nosotros actuemos. Pero Dios no actúa así. ¿Por qué no actúa así? Porque el Señor prefiere transformarnos progresivamente, día a día, de gloria en gloria, ¿no? ¿Para qué? Para que nos maravillemos de cada paso, de cada provisión que el Señor nos da, de cada situación milagrosa en la cual el Señor nos va a poner, porque ese es nuestro Padre, así actúa nuestro Padre.
El reino de los cielos, por tanto, sigue obrando en nosotros, sigue creciendo en nosotros y sigue cambiando nuestros pensamientos, sigue cambiando nuestros gustos, sigue cambiando nuestros deseos, sigue cambiando nuestros anhelos. Si nosotros estamos leyendo la palabra de Dios, estudiando su palabra, amando su palabra día a día y estando en oración, manteniéndonos en la comunión con los hermanos, alabando y adorando al Señor constantemente. Aunque uno puede decir, ¿y eso qué va a producir en mí? Aunque no lo entendamos, aunque no lo miremos, está produciendo crecimiento, porque el poder que tiene la semilla, el poder que tiene esa levadura, es algo que nosotros no vemos. El poder del Espíritu Santo transformando nuestras vidas es algo que no vemos, pero está transformando de gloria en gloria. Cada vez que miramos a Cristo en la alabanza, en la adoración, en las reuniones en la iglesia, el poder encontrarnos con nuestros hermanos, el poder leer la palabra, en todo ello, Dios va obrando en nuestros corazones, en nuestras vidas, y el poder del Espíritu Santo usando todas esas situaciones, ¿para qué? Para irnos transformando a la imagen de su Hijo Jesucristo. El poder del Evangelio va creciendo en nuestras vidas y va haciendo que nosotros seamos transformados, porque así debería ser, así lo ha dicho el Señor que debería ser. No se preocupen, les decía a sus discípulos, no se preocupen porque no todos les van a escuchar, no se preocupen por la oposición que pueda haber. Ustedes sigan sembrando la semilla, porque el reino de los cielos es como la semilla de mostaza. Tiene un inicio pequeño, insignificante, pero va creciendo. Es como la levadura que tú pones en una masa. Esta la va fermentando, va creciendo. Cuando te das cuenta, cuando te volteas, cuando la miras al día siguiente, vas viendo que va produciendo un efecto en nuestras vidas. Por tanto, es lo que el Señor siempre nos dice, que nuestras vidas son como la luz de la aurora que va creciendo, que va aumentando hasta que el día sea perfecto. Nuestras vidas siempre van en ascenso, siempre van en crecimiento. Y si nosotros nos vemos cómo éramos hace un año, veríamos cómo el Señor nos ha ido transformando en este año. Perdonamos mejor a las personas, de repente somos más generosos, de repente somos más amorosos, de repente somos más pacientes. Y Dios va transformando, va produciendo el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Lo peligroso es que si nuestras vidas no fueran así, si nuestras vidas estuviesen aparentemente estancadas o estuviésemos poco a poco degenerando en nuestras vidas, sí sería lo preocupante, porque ¿qué pasó? Si la levadura va a fermentar la masa, si la semilla de mostaza va a crecer, si no está pasando eso, no vaya a ser que no tengamos al Señor en nuestros corazones. Y tenemos que volver corriendo a nuestro Señor, volver corriendo a Él. ¿Esto de qué más nos sirve? ¿Qué más nos sirve a nosotros estas parábolas? Nos sirve también para alentarnos a ¿qué? De la misma manera, la semilla está siendo puesta en tu hermano, en los hermanos que tenemos alrededor. Tú ves el crecimiento de algunos, pareciera que no crecen, pareciera que es insignificante lo que puedan hacer, pero Dios sigue obrando, Dios sigue haciéndoles crecer en cada uno de nuestros hermanos, cuando los vemos el domingo, vamos a ver de repente cierto crecimiento, algunos crecen un poco más rápido que otros, pero ¿qué es nuestro deber? Es seguir sembrando la semilla. Es seguir sembrando, es seguir alentándoles con la palabra de Dios. Por eso dice en el libro de Hebreos que cuando nos congregamos, ¿para qué nos congregamos? Uno de los objetivos, ¿para qué es? Es para animarnos a hacer las obras del Señor, la obra buena del Señor. Es para poder animarnos y decir, ¿cómo te va en esa situación? Sí, ya voy avanzando. Oremos, confiemos en el Señor, y eso va produciendo en nosotros aliento en nuestras vidas, en nosotros y en la otra persona, y nos permitimos crecer un poco más. Mientras más estamos en comunión unos con otros, vamos a ayudarnos a crecer, a fortalecernos un poco más. No lo vemos. Tal vez a veces decimos, no, ¿qué va a producir esa oración en mi hermano?
¿Qué gran cosa va a ser si yo le llamo por teléfono, si le saludo? No, todo eso, cada una de esas pequeñas cosas van a producir un impacto en el reino que ni lo sabemos, que ni lo medimos. Pero esto nos anima también a seguir compartiendo a nuestros hijos, seguir compartiendo a nuestros familiares que no conocen a Cristo, a no rendirnos, a poner la semilla, no a discutir, no a tratar de decirles lo mal que están de una manera enojada, no, sino a sembrar esa semilla, hacerles ver inclusive lo mal que están, pero con misericordia, con amor, como dice la palabra, y seguir sembrando la semilla en cada uno de ellos, seguir sembrando la semilla en nuestros hijos, mientras los amamos y los corregimos, sembrando la semilla, y no lo vemos de repente. De repente no lo vemos, nos parece insignificante, pero poco a poco esa semilla irá creciendo. Te amo, mi hijo, con el amor que el Señor me ha dado. El darle una palabra, el darle un ejemplo, va a producir la siembra. No nos desanimemos si es que no vemos cambios aún hoy, porque no sabemos esa semilla si está produciendo o no raíces. No sabemos la levadura que estamos poniendo en la masa si está fermentándola o no. No nos desanimemos, sigamos compartiendo a nuestros hijos, sigamos compartiendo a nuestros amigos, sigamos compartiendo a los que están a nuestro lado. No nos preocupemos porque si algunos lo rechazan o no. Si podemos sembrar esa semilla, sembremos esa semilla. Este es el mensaje que el Señor les decía a sus discípulos. No se preocupen por ello. ¿El método cuál es? Solo sembrar la semilla. El método, la estrategia es sembrar la semilla. Sigue haciéndolo, sigue sembrando la semilla y deja también que esa planta que está creciendo sea una planta en la cual puedan anidar otras personas también en ti. Amado Padre, te damos gracias por estas parábolas, Señor, que realmente proveen a nosotros, Señor, tanto ánimo, Señor, para poder seguir compartiendo tu palabra. Ánimo para no desanimarnos aun cuando vemos que no pasan cosas en la vida de las personas, Señor. Pero sabemos que tu palabra está siendo sembrada, que tu reino es como la semilla de mostaza, que tu reino es como esa levadura que va finalmente a influenciar en toda la masa. Señor, te damos gracias, amado Dios. En el nombre de Jesús. Amén.